Bueno, pues yo aprendí de una manera autodidacta, que es diferente a empírico, ¿no? Empírico es como el que empieza a pintar con lo que ya trae de suyo, ¿sí? Como con su temperamento, con los dones y talentos que ha recibido. Y autodidacta es el que sí va y aprende de otros, pero no de una manera formal en una escuela o en una academia, sino que lo va haciendo desde su casa, viendo videos, pero sobre todo con el oficio, con la práctica. Entonces yo puedo decir que aprendí a pintar pintando y pues que mi maestro ha sido Jesús en todo. Él me dio el querer y el hacer. Aquí están pues, las obras de mi infancia. Esta fue la primera que hice cuando tenía 8 años de edad. Esta ya cuando tenía unos 12 años. Pero en esa época lo que más hice fue dibujar, ¿sí? Dibujaba mucho a lápiz, figura humana, a carboncillo también, me gustaban mucho los caballos y las figuras de la musculatura, la figura humana, sobre todo masculina, me gustaba mucho dibujar los músculos. Y esta pues es la obra que primera que hice así como de arte religioso cuando tenía 12 años. Aquí pues ya se puede ver que tenía así como una misión para hacer arte religioso. Se llama el retrato de Cristo inconcluso. En ese momento lo dejé así inconcluso porque después entendí que en mi vida pues lo que tenía que hacer era ir buscando ese rostro, ir plasmándolo cada vez más perfectamente, digamos permitiéndole a Dios ir plasmando su imagen en mi alma. Bueno, en mi adolescencia yo hice muchas obras, aquí solo conservé estas 4 obras, porque las demás pues las perdí por descuido y también otras las quemé ya hace muchos años como una forma de hacer como un sacrificio y una ofrenda para consagrarme al arte religioso y como queriendo dejar atrás mi vida pasada, queriendo dejar atrás esa vida digamos, de locura, de desenfreno, digamos, excesos que tuve en ese tiempo. Aquí vemos esta que se llama Hábitos. Todos los elementos que hay acá son reales, yo los tuve, y aquí pues es como un autorretrato, ¿no? Entonces yo, como decía en la descripción, me identificaba mucho con personajes que fueran como algo más que humano. Este es también un autorretrato donde se ve cómo era mi vida en ese tiempo en la ciudad de Bogotá. Estudiaba en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como la dualidad, ¿no? Esa lucha como entre el bien y el mal. Y aquí pues ya es una obra cuando comenzamos con ese proceso de conversión con mi esposa. Entonces sí tuve yo pues una época de buscar la verdad, donde solo se encuentra la mentira, ¿no? Donde le ofrecen a uno muchas cosas, lo que el mundo le ofrece hoy en día. Entonces tuvimos prácticas de nueva era con mi esposa, de leer libros de yoga, de ocultismo, probar lo que son las drogas, el alcohol, todo eso, las amistades, la música, el rock, como una vida muy bohemia, pero estando muy jóvenes, entre los 19 y 20 años, ya el Señor nos empieza a hacer un llamado hacia la conversión. Bueno, esta es la obra que estuve pintando en las 2 semanas que duró la exposición. Traía el bastidor en blanco. Falta esta parte, que tiene pues muchos detalles, sí, ya como el final, el resto ya está toda terminada. Esta obra, pues varias personas me preguntaron cómo se llamaba, estoy pensando ahí, pero más o menos el título sería Peregrino Salvador. Como vemos, pues es una imagen llena de simbolismo. La idea original la tuve yo más o menos en el año 2000 y ya había hecho un boceto, que es este que está acá, de esa obra en el año 2000. Y la pinté en ese tiempo, pero pues como pintaban en aquel entonces, y la obra más pequeña, entonces como tenía la idea quería volver a hacerla ya como pinto ahora, digamos más realista, más grande. Y bueno, pues aquí lo que vemos es como un llamado a la conversión, ¿no? A salir de ese mar en el que muchos nos hemos estado hundiendo, muchos por años. Este mar pues representa eso, el mundo, los vicios, el pecado, el sinsentido, la autonomía del hombre moderno, la autosuficiencia de un hombre que por jugar a ser Dios sin Dios pues se está hundiendo como en un abismo y apartándose de la verdadera vida. También nos habla como del fin de los tiempos, ¿no? Como esas grandes ciudades, esas Babilonias que el hombre ha construido inflado de su soberbia, pero que es un imperio de pies de barro, pronto va a ser purificado, ¿no? Como los que creemos, sabemos por los mensajes, por lo que dice la Sagrada Escritura, lo que han dicho los santos, lo que ha dicho la Virgen María en sus mensajes, sobre todo en los últimos siglos,
y es que el Señor pues ha llamado al hombre, a la sociedad, para que regrese por el camino del amor, de la misericordia, de la gracia, a través de su palabra, a través de la fe, a través de los sacramentos, que regrese por un camino, digámoslo así, por las buenas, como un padre que llama a su hijo para que restaure su vida por un camino de amor, pero al no escucharlo, entonces tendrá que verse enfrentado al camino del dolor, de la justicia, los flagelos, y esto pues ya ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y por ahí hay unos que dicen que Dios no castiga, pero si así fuera, pues sería un Dios imperfecto, un Dios alcahueta, un Dios ciego, un Dios tonto y un Dios injusto. Y en Dios no puede haber imperfección. Entonces, para que haya ese equilibrio perfecto entre misericordia y justicia, sí Dios tiene que castigar. Y eso lo vemos desde el Génesis, como cuando Adán y Eva cayeron, el castigo fue que fueron expulsados del paraíso. Luego el diluvio, luego Sodoma y Gomorra, en fin, siempre. Y aún antes de eso, en la eternidad, antes del tiempo, también los ángeles que se rebelaron fueron castigados y fueron arrojados del reino de los cielos y convertidos en demonios. Entonces Dios sí castiga. Entonces lo que viene ahora para el mundo es un tiempo de purificación, de tribulación, en que Dios va a tener que bajar al hombre de esa soberbia, de esa nube en la que se ha subido. Pero antes de eso, pues nos sigue llamando, y Jesús pasa por la vida de muchos como un peregrino. Entonces Jesús pasa por la vida muchas veces como un peregrino, que si yo lo aprovecho y voy detrás de él, pues puedo llegar ya a la salvación. Por lo tanto, estas almas que están aquí representan a aquellos que empiezan ese camino de ascensión, ¿sí? Un camino de conversión que requiere un esfuerzo. Entonces, ellos, el Señor mismo no va y los coge a cada uno del mar y los saca así con una atarraya como si fueran peces, ¿no? Él a las almas los llama así uno por uno, con su propio nombre, pero cada uno tiene que hacer un proceso de salir en primer lugar de ese mar. Entonces es salir del mundo, es salir del pecado y empezar un camino de esfuerzo a través de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Abrazar la cruz es empezar un proceso de humildad en que el hombre reconoce que por sus pecados no merece tanto amor, tanta misericordia, y que en cambio merece cruces, pruebas, tribulaciones, y llevar esa cruz que todos tenemos, llevarla cada día con humildad, con paciencia, con confianza. Y por otro lado, ya en el proceso haciéndola, yo me pregunté eso, bueno, ¿cómo pasan las almas de aquí a acá? Entonces se me ocurrió hacer a la Santísima Virgen con el Santo Rosario, porque de hecho ya en el camino de conversión, como lo ha hecho en nuestra vida, en la vida de mi esposa y mía, nos ha ayudado mucho es la Virgen María. Como la mejor de las madres, ella va facilitando ese camino, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar al corazón de Jesús. Entonces este costal con forma de corazón y rojo pues representa eso. El Señor quiere llamarnos a vivir en su mismo corazón y que hagamos de su corazón divino nuestra morada, nuestro refugio, nuestra mansión. Y la Virgen pues a través del rosario es la que nos va marcando el camino, porque además el rosario, para los que no lo saben, pues es el compendio de la vida de Cristo, ¿sí? No es solo repetir mecánicamente una oración, que además es una oración que tiene un origen divino, porque pues es cuando el arcángel Gabriel empieza, ¿no? Entonces, si el rosario no es repetir una oración mecánicamente, sino ir meditando en la vida de Cristo, en esos misterios. Yo pongo el ejemplo de que la camándula, el hilo conductor es como si fuera la meditación, y las pepitas pues son las Aves Marías y el Padre Nuestro. Si yo no lo medito, serían como pepitas sin conexión que se van a caer, pero si yo lo medito, eso es lo que le da la cohesión a todo. Y bueno, aquí hay mucho significado, pero lo más importante es eso, que el Señor nos llama a dejarnos salvar por Él, para sacarnos de ese mar de una vida sin sentido en la que nos estamos hundiendo y llevarnos a un puerto seguro. Entonces, si la obra yo creo que se va a llamar así, Peregrino Salvador, porque Él es el único verdadero Salvador de la humanidad y que ha venido a este mundo como un peregrino, pero también ha venido a quedarse en los que le demos un sí libremente. Los primeros siglos que tuvieron que enfrentar grandes persecuciones, en fin, eran católicos. Todos los santos y los mártires solo han sido católicos. Entonces yo también hice en mi adolescencia, como decía, un recorrido por varias de estas sectas protestantes, y es una visión muy ingenua que no nace sino de una ignorancia creíble. O sea, se quiere creer que estos son ídolos para poder ir más tranquilamente a adorar los que sí son verdaderamente ídolos. Entonces los ídolos de hoy en día y desde siempre han sido los bienes terrenales, es decir, cosas que son buenas en sí mismas, eso dice en la Biblia. Para el bueno todas las cosas son buenas, pero para el malo pervierte esas cosas que son buenas. Entonces dice, el trigo, el vino, el aceite son cosas buenas, pero para el malo se vuelven malas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el dinero es bueno en sí mismo, pero para cuántos en este mundo y más que nunca es una idolatría.
El verdadero ídolo de hoy en día, más que el mismo dinero, es el mismo hombre, el yo, el ego. Entonces, desde sobre todo el Renacimiento hacia acá, el hombre se puso en el lugar de Dios con un falso humanismo, entonces desplazando a Dios del centro de la cultura, del centro de la sociedad, del centro del alma del ser humano, para ponerse en un pequeño trono, cada uno a sí mismo. Entonces podríamos decir que todos diariamente tenemos que enfrentar esa lucha contra esa autonomía que nos hace prescindir de Dios cuando realmente dependemos de Él. Entonces es muy ingenuo, vuelvo y repito, pensar que estos son ídolos. Para cualquiera de nosotros sabemos que son íconos, o sea, ventanas que nos conectan con aquello que representan. Y algo muy importante es que desde que Cristo se encarnó, o sea, desde que Él tomó forma humana, un rostro con nariz, con ojos, con barba, es totalmente lícito representarlo. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento, claro, como no se sabía cómo era Él, pero recuerden cómo desde el Antiguo Testamento Dios manda hacer imágenes, como se lo manda al rey David cuando le manda hacer imágenes para el Arca de la Alianza en el templo. Antes de eso, el Arca de la Alianza se lo mandó al mismo Moisés, y ya más adelante al rey David, al rey Salomón, el templo tenía imágenes. Entonces, ¿qué es lo que Dios prohíbe realmente con respecto a las imágenes? Hacer imágenes de dioses falsos, que yo los tomo como ídolos. Entonces, si yo pintara a Krishna, a Buda, a Mahoma, eso sí sería más idolatría. O cuando pinto retratos de ciertos líderes, imagínense yo pintando cuadros de futbolistas, de cantantes de reggaetón, ahí sí estaría yo promoviendo la idolatría. Pero pintar al Dios verdadero, que nos tenemos que recordar que fue Él el que a través de la cruz pagó el precio de nuestra salvación, para nada es idolatría. Por eso a mí me gusta hacer los Cristos bien flagelados, para recordar la realidad de cuánto el Señor ha sufrido por nuestras almas y de cómo nosotros debemos hacer del crucifijo un instrumento de contemplación, no de decoración. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, la creación y la redención. Esto es muy significativo. Entonces, desde los primeros siglos las imágenes se utilizaban para catequizar, para llevar el mensaje de la fe a aquellas personas que no sabían leer, porque acuérdense que la Biblia empezó a ser asequible ya muchos siglos después, cuando se inventaron la imprenta, pero de ahí para atrás era muy difícil que tuvieran una Biblia, porque era muy costoso, ya que tenían que ser totalmente manuscritas. Entonces habían pocas Biblias, y esas pocas las tenían eran los monjes, o por ejemplo San Jerónimo, que se ponían a la tarea, incluso perdían los ojos de estar a luz de vela transcribiendo toda la Biblia de un idioma a otro, ¿sí? Entonces lo que se usaba para hablarle a la gente de toda la historia de Jesús, del Antiguo Testamento, en fin, eran imágenes. Por lo tanto, es lo que yo intento hacer con mis obras. Pero pues, ¿cómo va a ser esto un ídolo si me está recordando la última cena, cuando Jesús nos deja su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad? Incluso hoy vamos a una iglesia católica y vemos a las ancianitas, una persona con fe sencilla que va y toca una imagen, pero ella, ¿qué está haciendo? Cierra los ojos y esa imagen le ayuda a conectarse con esa realidad espiritual, con ese santo, con esa persona que ella está queriendo invocar en ese momento, ¿sí? Entonces, verdaderos ídolos: el sexo, la música, el dinero, el placer, hoy en día la tecnología. Entonces, como vemos, son cosas buenas en sí mismas, pero ¿qué pasa? Cuando yo las pongo en el lugar de Dios, es cuando se vuelven ídolos. Entonces, hasta mi esposa, un hijo, mi carro, mi casa, si ve que son cosas buenas en sí mismas, pero si yo a esas cosas les genero un afecto desordenado y las empiezo a poner en esa jerarquía que debe haber en mi corazón, las pongo en el lugar de Dios, entonces ya eso para mí es un ídolo. Entonces, todo lo que yo ponga en el lugar de Dios, empezando por mi propio yo, empieza a ser un ídolo. No estas imágenes. Estas imágenes, al contrario, son necesarias hoy más que nunca, y por eso yo hago arte religioso. Adelantándome a la otra pregunta, porque hoy en día al hombre le urge ver cosas que le recuerden a Dios, ¿sí? Ver imágenes que le recuerden a Jesús, a la Virgen. Entonces, el pintar un santo, el pintar a la Virgen, todo es referente al verdadero y único Dios. ¿Sí? Me está recordando la verdad, esa verdad revelada. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el hacer arte religioso no solo no es idolatría, sino que es evangelización, es un apostolado, es una misión que nos ayuda a llevar de nuevo el mensaje. Lo que yo estaba haciendo con esta exposición, cuánta gente vino y quedó como impactada, y muchos recordaron
lo bello que es Jesús, que está vivo. Sí, pues antes de llegar a tener esta exposición sí tuve varios obstáculos, pues yo sé, como he dicho, contra quién estamos peleando los que tratamos de hacer algo por el bien de las almas, por la gloria de Dios. Nos enfrentamos aquí afuera todo como un imperio de tinieblas que no quiere eso, que siempre está buscando la manera de que las almas no se acerquen a la fuente de la verdad, que es Jesús, que es Dios, que es la Sagrada Escritura, que es la Iglesia, sino que sigan allá en ese mundo, como veíamos ahora en la imagen, como navegando, naufragando en un sinsentido, sin tener como esa, a qué anclarse, sin saber a qué se pertenece. Entonces sí hubo muchos obstáculos. Además, digo yo, en la vida se necesita aprender a ser muy paciente. En esta muestra hemos podido tener como el privilegio, o los que lo han podido ver, de ver como de todo ese recorrido que yo he hecho más de 30 años pintando, y es mi primera exposición individual, después de 30 años de estar pintando. No había podido hacer ninguna exposición por eso. Entonces, para empezar, antes como tal del montaje y todo eso, viéndolo todo desde el panorama de mi vida, pues imagínense eso, más de 30 años pintando y no voy a poder hacer una exposición. Entonces por eso yo invito también a las personas que trabajen en las alcaldías, en las gobernaciones, a apoyar más el arte, porque hoy en día para los artistas hacer una exposición es muy complicado, porque se requiere tener mucha obra. Entonces yo no había hecho la exposición porque al yo tener 5 hijos he tenido que pasar por muchos años en un proceso de pinte y venda, entregue, pinte, venda, entregue, porque pues esa ha sido nuestra fuente de ingresos, mi trabajo. Gracias a Dios todo lo que yo pinto lo vendo, lo he podido vender. Por lo tanto, para hacer esta exposición tuve que pedir pues muchas obras prestadas, amigos que me han comprado estas obras. Y lo que les digo, o sea, esa paciencia, yo sí haber soñado con hacer una exposición durante muchos años, hasta ahora se me da. Había hecho exposiciones a nivel colectivo, como invitado, en ferias, en Expo Católica, en ferias de arte religioso, pero como digo, una exposición así de individual, solo yo, o sea, solo pude hacerlo hasta este año, de 2026, y ya a la hora de montajes y todo se me complicaba, me enfermé, un lumbago terrible que no me podía ni parar de la cama una semana antes de la inauguración, y pues yo necesitaba, claro, estar en buen estado físico para hacer, o sea, todo le toca, sobre todo aquí en Colombia, no sé cómo será en otros países, a los artistas nos toca así como con las uñas, con mucha dificultad. Entonces sí tuve muchos obstáculos, como que el detalle se me complicaba todo a última hora. El día de la inauguración fue tremendo también, pero hay un momento en que uno dice, no, o sea, como que fracasé, no voy a poder, no voy a lograr, como cuando uno está aprendiendo algo, ¿no? Que hay un momento en que uno como que se desanima, pero si uno logra como ese punto de la crisis superarlo, ya viene y se logra, ¿sí? Entonces finalmente la inauguración salió bien, siempre vino harta gente, pero hubo un momento en que yo dije, no, esto no va a venir nadie, todo se me, o sea, el último momento, digamos, para el sonido, entonces se me perdió un cable, entonces tuve que ir corriendo a comprarlo, que donde iba puesto el micrófono, entonces se le partió una pata, un tornillo a última hora y se le salió, entonces quedó chueco, y cositas así que uno veía eso como... Porque Dios permite, esto es bonito porque ahí va una enseñanza para los que tratan de hacer algún apostolado, una misión. No te desanimes cuando hay dificultades y sufrimiento, tribulación, persecución, o hablan mal, o hay personas que se vuelven también un tropiezo ahí, como que quieren hacer las cosas mal. Cuando estaba haciendo las fichas técnicas de la exposición también fue súper complicado, casi terminé peleando con el que me lo estaba haciendo, el que me lo estaba imprimiendo, todo fue un problema. Y veo Dios eso, Dios permite porque esas cosas ocultas, o sea que como que solo Él las ve, es que Él va como abonando el terreno para que las cosas sean fecundas. O sea, las cosas de Dios nunca se dan así fácilmente, espontáneamente y todo fácil, sino que siempre hay así como una semilla, ¿no? La semilla tiene que con mucha fuerza ir haciendo raíces, después va creciendo hacia arriba, pero corriendo, como empujando esos terrones de tierra, esas piedras, buscando el agua con mucho esfuerzo. Entonces las obras de Dios siempre son así, requieren paciencia, requieren un crecer primero hacia abajo, o sea, una vida oculta. Y uno no puede dar de lo que no tiene, como sabemos. Entonces, si uno quiere hacer alguna cosa exterior, primero tiene que crecer adentro, hacer muchas cosas aquí adentro. Entonces, vuelvo y repito, yo después de 30 años de estar pintando sin parar, puedo dar una muestra de eso, de lo que estaba haciendo, de ese proceso.
Y muchas personas quedaron impactadas eso al ver el proceso, no solo espiritual, sino también técnico, de cómo el artista va mejorando con los años, de cómo se nota el esfuerzo y la dedicación, en fin. Sí, con esta obra sí, fue algo curioso eso, muchas personas de pronto que vinieron que son más bien practicantes, religiosas, espirituales, pero no saben nada de esta saga del Señor de los Anillos, de esta historia, de esta novela, que pues es una gran obra literaria y cinematográfica, una obra de arte muy grande en todo el sentido de la palabra, una obra de arte. Se escandalizaron algunos o quedaron confundidos, ¿por qué él pintó eso? Entonces, porque mucha gente a veces viene también sin suficiente tiempo para leer la ficha técnica, la descripción, entonces quedaban como volando porque si hay algunos personajes oscuros, que armas, que este mostrico, entonces bueno, ¿por qué él pintó eso si casi todas las otras obras son más sublimes, de temas celestiales, de que la Eucaristía, la Virgen, los ángeles? Entonces, para los que no conocen El Señor de los Anillos, pues les invito sí, a ver las películas ya bajo ese criterio de entender que J.R. Tolkien, el autor, un inglés más bien contemporáneo, más bien sí, de los últimos siglos, él incluso creo que le van a hacer el proceso de beatificación porque era un católico practicante. Entonces él lo que hace en sus escritos es, porque Dios, como digo, es más astuto que el demonio y él suscita ciertos estilos o ciertos tipos de santidad de acuerdo a lo que se necesita en las circunstancias y en la época en que nace ese santo. Por eso él va suscitando carismas de acuerdo a lo que se necesita en la época, ¿sí? En esta época ya, por ejemplo, de Tolkien se necesitaba ese tipo, ese estilo de llegarle a la gente con el evangelio, con la verdad eterna que no cambia, pero con formas diversas, ingeniosas, creativas, artísticas. Por eso él lo que hace es traernos el lenguaje, la historia de la salvación, esa guerra entre el bien y el mal, en un lenguaje épico, ¿sí? En un lenguaje fantasioso. Además de que él era pues brillante, ¿no? Tolkien llega a inventarse incluso alfabetos, todo un idioma con su escritura, con su fonética, ese lenguaje élfico que lo utilizan en la película, fue inventado por él. Y de esta obra ha nacido toda una cultura, digámoslo así, de fans, toda una cultura de seguidores del Señor de los Anillos. Entonces yo en un mes que no tenía encargos me puse a hacerlo, en el 2025, también le hice el marco. Y lo que digo, o sea, por ejemplo, Aragorn representa a Cristo, Sauron pues a Satanás, Saruman representa como al falso profeta, aquel que parece bueno pero en realidad es malo, aquel que en algún momento fue de la luz y después se vende a los poderes de la oscuridad. Y así cada cosa representa, los elfos a los ángeles, los orcos pues a los demonios. Gollum viene a representar como el hombre que se deja deformar por ese afecto desordenado al pecado, como vemos por ahí mucha gente en las calles, en fin, en las grandes urbes que ya aparecen pequeños mostricos porque el vicio los ha consumido. Entonces él viene a representar eso, ese daño que puede hacer el pecado, cómo va desfigurando y cómo va alejando y cómo va haciendo que el hombre pierda esa semejanza con Dios. Entonces es un homenaje que quise hacer esa obra también para darla a conocer para los que no la conocen. Ya viendo las películas o leyendo los libros bajo esa óptica empieza uno a entender, como a despertar, como a ubicarse y a recordar que realmente hay una guerra entre el bien y el mal. Y tiene enseñanzas muy bonitas esa película, sobre la pequeñez, sobre el valor de la amistad, de la fidelidad. Por ejemplo, la amistad entre Frodo y Sam tiene unas enseñanzas muy bonitas, ¿no? Esos diálogos que se dan entre Gandalf y Frodo también tienen unas enseñanzas súper bonitas que son puro evangelio. Hay una parte, por ejemplo, que hablan del valor de las cosas pequeñas, de las cosas ordinarias y ocultas, que esos son esos actos divinos con los cuales Dios está renovando la faz de la tierra y con los cuales vence el mal. Entonces, por ejemplo, como un alma pequeña, así como por esa pureza, logra vencer el mal. Entonces, como una persona es como la historia de David y Goliat, ¿no? Un niño pequeño que logra vencer un gran gigante. Eso es lo que viene a representar esta película. Como Dios se vale muchas veces de almas pequeñas y ocultas, como una madre, las amas de casa, los trabajadores, los enfermos, para hacer grandes obras, con esos actos, vuelvo y repito, que permanecen desapercibidos para la sociedad, ¿sí? Con esas almas que no están allá en los medios y que nadie las aplaude y que nadie sabe nada de ellas, es con los que Dios está contando para derrotar el imperio de las tinieblas. Entonces, por lo mismo, digamos que de todos los que habían, se contó solo con ellos dos, que eran eso, unos, digamos, niños pequeños, frágiles, vulnerables,
y a través de ellos dos fue que se derrotó un imperio que parecía indestructible, de un imperio de hierro, de armas, de ejércitos monstruosos. Todo eso colapsó por la fidelidad y por el amor de los pequeños. Entonces sí, esa enseñanza tan importante y tan bonita. Y cada personaje tiene su historia. Por ejemplo, Sauron pues vendría a representar eso, como un ser que quiere dominar el mundo, llevado de soberbia y de todo eso, que aparentemente hay un momento en que parece que va a triunfar, como pasa ahora en el mundo. Parece que Satanás está triunfando, parece que el mal está triunfando, pero no. Y la Virgen lo dice en un mensaje, dice: la aparente victoria de Satanás se convertirá en su más grande derrota. Entonces lo mismo, en la historia hay un momento en que parece que las fuerzas del mal ya están derrotando al bien y ya las tinieblas parecieran cubrir y abrazar toda la tierra, y es en ese momento cuando es derrotado y finalmente triunfa el bien y se instaura un reino de amor, de paz, de justicia en la tierra, que es lo que nosotros los creyentes esperamos hoy en día, ¿no? Como Cristo, que a grandes sudores, a fuerza de mucho sufrimiento, como le pasó a Aragorn, que también tuvo que luchar muchísimo, un momento muy fuerte, y después de eso viene una guerra terrible, y después llega un momento de paz, de bonanza, de libertad, y es lo que va a pasar en la historia de la humanidad. O sea, sí, esta es una imagen muy especial que he tenido el privilegio de pintar, no soy digno de ello, pero es una imagen que representa una nueva advocación de la Virgen, que se llama Nuestra Señora Consuelo de los Afligidos, que se reveló en una pequeña piedra. Esto que está aquí pintado es una piedra muy pequeña donde aparece la Sagrada Familia, ¿sí? Y donde aparece, aquí en la ciudad de Tunja hay un sacerdote ya de edad muy especial, el padre Manuel Novoa, y él ya con la ayuda de la Virgen construyó ya un santuario para los que no la conocen, esta Virgen, y ya tiene muchos devotos. ¿Por qué? Porque ya a través de esta imagen la Virgen ha hecho muchos milagros, y es una vocación que nació en el momento más duro del COVID, en un momento de mucha tribulación para la humanidad, donde mucha gente estaba muriendo, donde estaba pues la gente confinados en sus casas. En ese momento nace esta vocación y ya trae un mensaje de esperanza, de consuelo para los últimos tiempos, y viene pues, como aquí en mi canal voy a subir pronto como un discurso que da el padre Manuel sobre esta imagen, donde vemos la acción del Espíritu Santo, como a través de esta nueva vocación Dios quiere también hacer muchos milagros para consolar a las personas atribuladas en momentos de aflicción. Y es una imagen también como una vocación que tiene que ver mucho con esta lucha por la familia, que en estos tiempos está siendo así tan atacada, tan bombardeada de tantos enemigos que quieren destruir la familia. Entonces es una vocación a través de la cual Dios quiere proteger la iglesia, la familia, renovar la fe en muchos corazones. Y pues, como digo, tuve el privilegio de que el Padre me mandó a mí a pintar la primera imagen. Esta ya es la segunda que se hace, ya con más detalle, más grande. Y como digo, ya está siendo muy conocida, difundida. Ya existe pues su novena, su santuario, el día de su fiesta. Entonces aquí en este mismo canal voy a subir ese discurso que dio el Padre, para que nosotros conozcamos más esta vocación y podamos aprovecharla también para alcanzar esas gracias que Dios nos quiere dar a través de la Virgen.